ha dicho nuestro hermano, vamos a seguir hablando del estancamiento espiritual. Hay un libro que no sé si alguna vez lo he comentado, que lleva por título El enfriamiento espiritual. No el estancamiento, sino el enfriamiento espiritual, que es muy bueno. Es un libro de un antiguo escritor, no recuerdo si del siglo XVIII, pero que lo han traducido, lo tenemos en castellano y es bastante bueno. El enfriamiento espiritual, donde se analizan las causas del enfriamiento, cómo uno puede ir enfriándose sin darse cuenta y las consecuencias de ese enfriamiento. Pues bien, eso es lo que tenemos aquí de forma resumida en la parte final del capítulo 5 de la carta a los hebreos, que os invito a que vayáis buscando. Hoy vamos a detenernos en los dos últimos aspectos que habla el escritor acerca de la decadencia espiritual de aquellos primeros lectores, los dos últimos aspectos. Ahí, en días anteriores, nos hemos detenido en otros dos aspectos. Si ya lo tenéis, Hebreos capítulo 5, a partir del versículo 11, hemos dicho que aquellos, por lo menos la mayoría de aquellos primeros lectores, se caracterizaban porque se habían hecho tardos para oír. Decíamos, lo que se les decía le entraba por un oído y le salía por el otro. No entendían la palabra o quizás no la atendían porque no la aplicaban a sus propias vidas. Por eso se habían hecho tardos para oír. Ese era el primer aspecto. Y el segundo aspecto, le dice el escritor, porque sois así, tenéis que haberos hecho a vosotros mismos tardos para oír, porque ya deberíais ser maestros y seguís siendo párvulos. Y como párvulos tenéis necesidad de que se os vuelva a repetir no cosas importantes, sino los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Así que tenían que ser sordos porque no atendían y porque no aplicaban. Y el escritor intenta, pues, además de quejarse de aquella situación, intenta avergonzarlos, que se den cuenta de cuál era su condición para que salieran de ella. Pero dije también el primer día que había aquí otros dos aspectos más. Y en esos otros dos nos vamos a detener en el día de hoy. No solamente tardos para oír, no solamente párvulos en vez de maestros, sino otros dos que también muestran el estancamiento espiritual, otros dos aspectos que están relacionados entre sí con los anteriores. Prácticamente el escritor viene a decir lo mismo, aunque emplea otras palabras. Y ahora va a hablar del alimento y nos va a decir si somos creyentes que necesitamos biberones o somos capaces de tomar alimento sólido, y nos va a hablar también del crecimiento y nos va a decir si somos maduros o somos niños. Pero veis que prácticamente está diciendo lo mismo. O párvulos o maestros, o maduros o niños, oímos o no oímos, o comemos o no comemos, prácticamente está hablando de lo mismo, del estancamiento espiritual. En realidad, el razonamiento es el que no oye porque no quiere oír, y hay que repetirle las cosas muchas veces y no admite más que leche, pues seguirá siendo un niño. Ese es el razonamiento que está haciendo. El que no oye y hay que repetirle y sigue sin oír, pues no puede tomar alimento más sólido y se quedará como un niño. Y el quedarse como un niño, pues después en el capítulo 6 nos mostrará las consecuencias. ¿Esto quiere decir que los cristianos no necesitemos que se nos repitan las cosas? Y decimos, no quiere decir eso. Todos necesitamos que se nos repitan las cosas porque somos olvidadizos. Y esa es nuestra naturaleza. Ojalá Dios la dispusiera de otra manera para que lo que escuchamos una vez lo interiorizáramos y ya no necesitáramos que se nos volviera a repetir. Dice Isaías que necesitamos mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea tras línea, un poquito aquí, otro poquito allá, necesitamos eso. Pero si no prestamos atención a eso, también nos dice la palabra que nos quedaremos como niños. Y el mismo Isaías, donde está eso que he citado hace un momento, dice que caeremos para atrás y quedaremos quebrantados y quedaremos como presos. Así que hay, digamos, un peligro en quedarse estancado. Así que hablamos hoy de la comida espiritual y del desarrollo y del crecimiento. Pero antes vamos a leer a partir del versículo 11, capítulo 5 de la Epístola a los Hebreos. Acerca de esto, es decir, del sacerdocio de Cristo, dice el escritor, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Mucho que decir y difícil de explicar. No porque fuera muy difícil, sino porque por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Como no oís adecuadamente, como no atendéis, como no aplicáis, pues no puedo explicar porque os habéis hecho tardos para oír. Y ahora lo explica. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo maestros, sois párvulos, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar
cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, los primeros rudimentos. Y sigue ahora diciendo, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche, ¿veis? Ahí está hablando de la comida, leche o alimento sólido, ese sería el tercer aspecto. Y el cuarto dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Ahí está el cuarto, es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que leche o sólido, niño o madurez, ejercitado o no ejercitado. Eso es lo que se nos está mostrando. Vamos a orar y ahora comenzamos con el comentario. Vamos a pedir la bendición del Señor. Padre nuestro, de nuevo te damos gracias porque podemos estar reunidos en tu presencia y no hay cosa para nosotros mejor que esa, estar reunidos los hermanos y hacerlo en tu presencia. Y venimos con alegría porque podemos hacerlo con toda libertad y sin ningún problema. Aunque también, Padre, reconocemos que a estas horas del día venimos quizás cansados y con nuestros pensamientos en muchas cosas que nos han ocupado a lo largo del día. Por eso, Padre, pedimos que tu Santo Espíritu nos auxilie en nuestra debilidad y nos dé la gracia que necesitamos para que esto no sea simplemente una obligación, sino que sea lo que deseamos en nuestros corazones. Escuchar tu palabra, que no se nos salga, nos entre por un oído y nos salga por otro, sino que tu palabra sea para nosotros el alimento adecuado, que fructifique, que nos haga crecer, que nos haga madurar, que nos haga vivir de otra manera para la gloria de tu nombre. Lo esperamos, Padre, y confiamos en tus promesas de que así lo harás. Y lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, en primer lugar, unas palabras acerca de si somos creyentes de biberones o si tomamos alimento sólido. Segunda parte del versículo 12. Dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. Habéis llegado a ser tales. ¿Esto qué quiere decir? Habéis llegado. Pues lo mismo que hemos leído en el versículo 11. Os habéis hecho, vosotros a vosotros mismos, os habéis hecho tardos para oír. Pues también es lo mismo. Habéis venido a ser tales, os habéis vuelto de tal modo, vosotros a vosotros mismos, os habéis hecho de tal modo que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Eso es lo que dice, ¿verdad? Digo, esta es una queja triste para el que escribía la carta, para el que está enseñando. Y debe o debería producir tristeza también en aquellos que leyeron la carta o en aquellos que estaban escuchando. Tristeza por las dos partes, por el que habla y por el que oye. Pero esto no es malo, dice Pablo en la segunda carta a los Corintios. La iglesia de Corinto, que como sabéis era una iglesia también difícil, el apóstol Pablo dijo en una ocasión que los había entristecido. Segunda Corintios capítulo 7, no lo vamos a buscar. Y dice, me gozo no porque hayáis sido contristados, no porque os entristecí, sino porque fuisteis entristecidos para arrepentimiento. No es malo la tristeza o la queja si eso lleva al arrepentimiento. Y sigue diciendo Pablo, porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. No es mala y de esa no hay que arrepentirse. Y después sigue diciendo que esa tristeza produjo en ellos pues un cambio en su vida. Defensa, indignación, temor, ardiente afecto, celo, vindicación. Así que aquí tenemos la queja. No eran capaces de digerir alimento sólido. Es lo mismo que ha dicho antes, necesitaban los rudimentos de la palabra. Y esta misma imagen aparece también de la misma forma casi en primera carta a los Corintios, como acabo de decir, porque aquella iglesia era una iglesia difícil. Vamos a buscar ahora sí primera carta a Corintios, capítulo 3. Ahí tenemos, repito, la misma imagen. Esta y otras cosas hace que algunos digan que la epístola a los hebreos fue escrita por el apóstol Pablo, pero no hay seguridad en eso. Primera Corintios capítulo 3, versículo 1. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Veis que la comparación es la misma? No pude daros alimento sólido porque erais niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Era una situación parecida, ¿verdad? Os estoy dando a beber leche y no vianda porque no sois capaces, ni erais ni sois.
porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Así que leche y no alimento sólido. Y el alimento sólido al que el escritor hace referencia, por el contexto, hemos dicho varias veces que hace referencia al sacerdocio de Cristo. No puedo hablaros del sacerdocio de Cristo y de Cristo como sumo sacerdote porque todavía necesitáis leche. Ahora pregunto, ¿hay algún mal en beber leche? ¿Hay algo malo en beber leche? No hay nada malo en beber leche. Lo malo es vivir únicamente de la leche cuando pasa mucho tiempo y se puede y se debe vivir de otra forma. Es vivir de ella y quedarse siempre como un bebé. No es malo beber leche. El apóstol Pedro nos dice en su carta que debemos desear, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada de la palabra de Dios. Pero lo malo es, pues, quedarse en la leche. Evidentemente, en la vida espiritual hay etapas, hay momentos donde uno no puede digerir ciertas cosas, no puede entender ciertas cosas, porque todavía le falta conocimiento de la palabra, todavía le falta enlazar ciertas cosas. Es más, hay etapas en donde a uno les hace daño ciertas cosas. Yo no sé a vosotros, ahora mismo recuerdo de una hermana que no está presente, pero tanto a ella como a mí, en las primeras etapas de nuestra conversión, había tipos de lecturas, en principio cristianas, que me hacían daño, y yo tenía que dejarlas. Y cuando ella me preguntaba, yo tenía que decirle, pues deja esa lectura, que quizá el año que viene o dentro de 2 años o 3, entonces podrás asimilarla. Pero hay momentos en donde uno no puede asimilar ciertas cosas. Y aquellos no podían asimilar que se les hablara del sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Pero la Biblia, repito, nos exhorta a no quedarnos como niños, a crecer en la gracia, a crecer en el conocimiento, a crecer en el razonamiento, a crecer en la mentalidad. Nos dice Pablo también, y se lo dice la misma Iglesia de Corinto, que se porten varonilmente. No porque tenga nada contra las mujeres, sino para que se porten con fortaleza, con madurez. Eso es lo que quiere decir Pablo. Y se lo dice a la misma Iglesia, porque aquella Iglesia tenía problemas de infantilismo. En el versículo siguiente, versículo 13 de Hebreos capítulo 11, vuelve a repetir lo de la leche. Así que segunda parte del versículo 12, habéis llegado a ser tales, os habéis hecho de tal manera que no sois capaces, vuestros estómagos espirituales no son capaces de digerir cosas sólidas. Y eso lo habéis hecho vosotros a vosotros mismos. Y versículo 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto, que participa de la leche. Otras versiones dicen que participa solo de la leche, porque esta es la idea. Acabamos de decir que tomar leche no es malo. Así que no hemos de entender todo aquel que participa de la leche, se puede participar de la leche. La idea es de tomar solo leche, de nutrirse solo de leche. Para entender esto podemos pensar en la vida natural, los que hemos tenido hijos no hace mucho tiempo o los que hemos sido hijos que hemos sido todos. No ha sido fácil acostumbrar a nuestros hijos a ciertos gustos, ¿verdad? Si los dejábamos cuando eran pequeños, les gustaban seguramente las patatas fritas, los helados y muchas golosinas. Pero eso de comer verduras crudas, ¿verdad? Eso de acostumbrarse uno a ciertos gustos, a ciertos alimentos, no era fácil y a veces ha costado sudor y lágrimas. A veces se ha tenido que emplear la vara, si no físicamente en un sentido de dureza, y ha supuesto dolor para el niño y dolor para los padres que se acostumbren a determinadas cosas. ¿Pero qué resulta cuando esto no se hace? Pues resulta que el niño se va haciendo adulto y es un adulto mimado y caprichoso. Cuando era chico solamente podía comer esto y no podía comer otra cosa y no se le podía decir al niño o a la niña nada porque no podía comer otra cosa. Y cuando es mayor, ¿qué resulta? Pues resulta, digo, que es un adulto mimado y caprichoso que no solamente va a tener problemas con las comidas, sino que va a tener problemas cuando se enfrente a distintas situaciones difíciles de la vida. Cada vez que se enfrente a una situación problemática, pues va a tener problemas, no va a ser capaz de resolverla. El consentimiento, no solamente en las comidas, estamos hablando de comida, sino en muchas cosas buenas. La falta de castigo, la falta de disciplina no da buenos resultados. Y eso es lo mismo que pasa con la palabra de Dios. Si nos hacemos niños para beber leche nada más, eso traerá sus problemas. En la palabra de Dios, ya hemos dicho varias veces, hay cosas más fáciles y cosas más difíciles, ¿verdad?
el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento podemos pensar que están divididos de forma parecida. ¿Qué tenemos al comienzo del Antiguo Testamento? Y decimos historia, ¿verdad? Mucha historia, que es más o menos asequible. Después, ¿qué tenemos? Los libros sapienciales, los salmos, proverbios, que ya son un poquito más complicados. Y después, ¿qué tenemos? Las profecías, que tienen cosas más profundas. En el Nuevo Testamento, ¿qué tenemos al principio? La historia del Señor Jesucristo. Después, ¿qué tenemos? Las cartas ya son un poco más difíciles. Y después el libro de Apocalipsis, más difícil todavía. Eso es la Biblia, ¿verdad? ¿Pero qué nos sucede? Pues que la Biblia, toda la Escritura, dice el apóstol Pablo, es inspirada por Dios y toda es útil. Y si nosotros en la Biblia, que tiene, digamos, el alimento completo, empezamos a decir, esto no lo quiero, y esto no lo quiero, y esto no lo quiero, ¿qué es lo que nos va a suceder? Y decimos, como el niño que no se alimenta bien. Exactamente igual. Si yo empiezo a decir, el libro del Antiguo Testamento no me gusta mucho y lo voy a abandonar poco a poco, si no lo digo, pero en realidad en la práctica poco a poco lo abandono. Y el libro de Levítico, que no entiendo mucho, pues en vez de estudiarlo y profundizarlo y a ver qué enseñanzas tiene, qué me dice el Señor, pues lo dejo también. Y tal cosa la dejo. Y voy abandonando, al final, ¿qué sucede? Pues que nos quedamos como los niños mimados que estábamos diciendo antes, ¿verdad? Faltos de muchas vitaminas, de muchos nutrientes, de muchas cosas que son necesarias porque Dios nos ha dado todo el consejo de Dios. Así que no podemos prescindir de la palabra, pero no solamente de conocerla, porque cuando hablamos de ser tardos para oír, hablamos de aplicarla. No podemos desechar cosas de la palabra, porque toda la palabra es inspirada por Dios, aunque en ella haya cosas o gustos o sabores que nos gusten menos. Pues bien, este era el problema con aquellos creyentes a los cuales se escribe la carta. Y este es el problema hoy con muchas iglesias y con muchas personas dentro de las iglesias. Vamos a organizar un concierto de música. Vamos a organizar una comida en tal sitio. Vamos a organizar, y seguro que se apunta mucha gente, vamos a organizar un estudio bíblico del libro de Sofonías que no se ha estudiado nunca. Seguro que viene mucha menos gente porque hay muchas más cosas que hacer. ¿Pero qué sucede? Pues que si no podemos hablar luego en nuestra vida con la autoridad de la Biblia porque la desconocemos, hablaremos lo que mejor se nos ocurra a cada uno de nosotros. Y si nos faltan cosas de la Biblia, pues estaremos expuestos a más enfermedades espirituales. Y no veremos los peligros, no identificaremos ciertos peligros cuando nos vengan porque nos faltan fortaleza espiritual. Y podremos caer fácilmente en ellos. Y Satanás sabe cuando uno es niño y sabe cómo atacar cuando uno es niño. Por ejemplo, os hago una pregunta. ¿Qué mal había, por ejemplo, en que el Señor convirtiera las piedras en pan cuando fue atacado por Satanás, si un poco de tiempo más tarde iba a convertir los panes en muchísimos panes y va a hacer el milagro de la multiplicación de los panes y los peces? ¿Qué malo había si después iba a hacer prácticamente lo mismo? Pero el Señor vio que aquello era un ataque del diablo, aunque el diablo utilizó la misma palabra de Dios, y el Señor respondió con palabras de la Biblia. ¿Qué quiero decir, hermanos? Pues que nuestro peregrinaje aquí es difícil. El camino por el que tenemos que andar es angosto y es estrecho. Y necesitamos toda la sabiduría de la palabra de Dios. Necesitamos toda la carne de la palabra de Dios. Y hemos de comer carne no solamente por nuestro bien, sino también porque tenemos que enseñar a otros. Así que niños de leche o niños de carne. Y el cuarto aspecto, vuelvo a Hebreos, creyentes niños o creyentes maduros. Leo de nuevo versículo 13. Todo aquel que participa de la leche, es decir, que come solo leche, es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Se hace tardo para oír, tiene necesidad de los primeros rudimentos, participa nada más que de leche y es niño. Versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es niño y es inexperto en la palabra de justicia. La palabra de justicia es la palabra de Dios. Es la palabra que en otro sitio dice la palabra de vida. Es la palabra que en otro lugar dice que es la palabra de la cruz. En otro lugar dice que es la palabra de la fe. Todo hace referencia a lo mismo.
Si uno es inexperto en la palabra de justicia, se equivocará en las cosas de justicia. Si es inexperto en la palabra de vida, se equivocará en las cosas de la vida. Si es inexperto en la palabra de fe, se equivocará en las cosas de la fe. Si es inexperto en la palabra de la cruz, se equivocará cuando tenga que llevar su cruz o cuando tenga que entender lo que significa llevar la cruz cada día. Es un problema, ¿verdad? Fijémonos qué se dice. Leo de nuevo la segunda parte del versículo 13. Es ignorante en la palabra de justicia. ¿Dice eso? Todo el que participa de leche es ignorante en la palabra de justicia. ¿Dice que es ignorante? No. ¿Qué es lo que dice? Que es inexperto. Es decir, conocerla, la conocían, pero eran inexpertos, ¿por qué? Pues porque no la aplicaban. Es lo mismo que ser tardos para oír. Sigo con el ejemplo de los niños. Cuando los niños son pequeños, ¿cómo responden ante el dolor o ante las contrariedades? ¿Cómo responden? Lloran o gritan o patalean. Ya está, ¿no? Esa es la actitud de un niño cuando viene un problema. Pero si van creciendo normalmente, la experiencia de la vida pues le llevará a enfrentar los problemas cada vez más por sí solos, sin el padre y sin la madre, no tendrán que ir corriendo a las rodillas de los padres y podrán enfrentar los problemas por sí solos. Dejarán de patalear. Pues lo mismo sucede en la vida espiritual. Si lo que conocemos no lo aplicamos, seremos inexpertos y entonces, ante las aflicciones, que serán muchas, ante las decepciones, que serán muchas, ante los fracasos, ante los sufrimientos, ante las pruebas, pues ¿cómo reaccionaremos? Pues como aquellos primeros lectores. Seguramente nos tambalearemos y como mucho o gritaremos o patalearemos. La palabra de justicia es la que nos hace justos. Y vivimos en un mundo difícil en donde en muchas ocasiones no tenemos, digamos, la letra de la palabra de Dios que nos dice qué decisión hemos de tomar. Sabemos eso, ¿verdad? No me va a decir la palabra de Dios exactamente en esta situación concreta, pero la palabra de Dios nos da principios fundamentales que si vamos experimentándolos, nos haremos expertos y después podremos aplicar esos principios fundamentales en las situaciones de la vida, del trabajo, de la familia, de la iglesia, de las relaciones con las personas. Hay situaciones que no son fáciles y se necesita madurez, y la madurez va unida al alimento sólido y al ejercicio. Fijémonos en la secuencia temporal. Leo de nuevo versículos 13 y 14. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cuál es, digamos, la secuencia temporal? ¿Qué va antes y qué va después? Dice, sois niños, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, y dice, para los que por el uso, es decir, los que alcanzan madurez son aquellos que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Si empezamos a ejercitar nuestros sentidos espirituales en lo que es el bien y el mal, alcanzaremos madurez y podremos tomar alimento sólido. Esa es la secuencia. ¿Entendemos que esa es la secuencia? El alimento sólido es para los que alcanzan madurez y se alcanza madurez ejercitando los sentidos espirituales. Así que lo que se nos está llamando es a ejercitar los sentidos espirituales. Volvemos a la vida natural. El niño que va dejando de tomar leche, toma leche principalmente, pero ya empieza a tomar alguna cosita, dentro de poco empieza a andar y a corretear y a fortalecerse y a caerse, ¿verdad? Si cuando el niño se cae por primera vez ya dice ya no corro más, ni ando más, pues ya no se fortalece y ahí se queda, ¿verdad? Pero el niño sigue y sigue fortaleciéndose y sigue sabiendo y empieza a saber lo que le puede hacer daño y lo que no le puede hacer daño. Empieza a comprender cuáles son los límites, hasta dónde puede llegar, hasta dónde puede saltar, hasta dónde puede correr, qué puede hacer. Por el ejercicio de sus sentidos va madurando y a medida que va madurando se le va dando otro alimento, digamos, ese es el círculo, ¿verdad? Pues lo mismo sucede en la vida espiritual.
La madurez no solamente se obtiene por el conocimiento de la palabra, sino por el ejercicio aplicado de la palabra. Hace falta discernimiento para las situaciones normales de la vida. Os voy a poner algunos ejemplos para que comprendamos la necesidad de este discernimiento espiritual. Os voy a hacer algunas preguntas. ¿Por qué, por ejemplo, las mentiras de las parteras de Egipto fueron bendecidas por Dios, mientras que la mentira de Ananías y Safira les provocó la muerte al matrimonio? Eran mentiras, ¿verdad? ¿Por qué unas fueron bendecidas y otras Dios les quitó la vida? Podemos decir, casi todos, creo, todos. Bueno, aquí la respuesta es fácil. Las primeras mintieron para salvar las vidas de mucha gente. El matrimonio mintió por orgullo, para decir qué grandes somos. Pero sigo. ¿Por qué Rahab, la ramera, no fue castigada cuando con su mentira hizo que muriera toda su ciudad? Toda la gente de su ciudad, excepto su propia familia, murió por la mentira de aquella mujer. ¿Cómo es que se le pone como una heroína de la fe? Sigo. ¿Por qué a Elías se le permitió mandar fuego del cielo y mató por 2 veces a un capitán y a los 50? ¿Os acordamos? Llegaba el capitán con los 50, varón de Dios, el rey dice que descienda. Y Elías dice, si soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y os va a consumir a todos. ¿Por qué a Elías Dios le permitió que hiciera eso? Y cuando pasaron el Señor y los discípulos por una aldea de samaritanos, probablemente muy cerca de donde sucedió lo de Elías, que Santiago y Juan dijeron al Señor, Señor, ¿quiere que mandemos que baje fuego del cielo y los consuma a todos, como hizo Elías? Y el Señor dijo, no sabéis de qué espíritu sois. El Señor lo recriminó. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué Dios le dijo a Moisés por 2 veces que hiciera el censo del pueblo? Lo tenemos al principio del libro de Números y al final del libro de Números. Y en cambio, cuando David hizo el censo del pueblo, castigó a David y al pueblo. ¿Por qué Eliseo no quiso coger los regalos de Naamán cuando vino Naamán el sirio, que además se convirtió y no quiso coger ningún regalo? Y después, poco tiempo después, cogió mucho más regalos de un tal Hazael, que en definitiva mató al rey de Siria y se hizo el rey. ¿Por qué? ¿Vemos que hace falta discernimiento espiritual para entender muchas cosas? Y no solamente muchas cosas de la palabra, sino muchas cosas de la vida normal en donde no tenemos la letra estricta de la palabra para lo que tenemos que hacer. Veamos un ejemplo. Os he citado varios, pero este lo vamos a leer. Acompañadme al libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 15. Aquí tenemos el Concilio de Jerusalén, que se celebró porque había unos cristianos que se habían convertido, personas que se habían convertido procedentes del judaísmo, que querían que todos los cristianos convertidos, fueran judíos o gentiles, se circuncidaran. Y se formó tal revuelo en las primeras iglesias que hubo que hacer un concilio en Jerusalén. Hechos capítulo 15, versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, ya eran cristianos, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Esto es lo que querían hacer en todas las iglesias. Y se reunió el concilio y llegaron a la conclusión de que no había que obligar a la gente a que fuera circuncidada. Por varias veces se repite que lo único que había que hacer era decirle que se apartaran de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. No se les decía a los gentiles convertidos que se circuncidaran. Así que el concilio, los apóstoles y todos los que estaban en Jerusalén, toda la reunión de los primeros cristianos deciden esto es lo que hay que hacer con los cristianos en las iglesias. No hay que circuncidarlos. Pero nos vamos al capítulo 16 y leemos en el versículo 3 que quiso Pablo, y Pablo estaba en el concilio de Jerusalén, porque Pablo fue el que llevó el problema a Jerusalén. El problema se estaba dando en la iglesia en Antioquía y Pablo y Bernabé fueron a Jerusalén para resolver el problema. Pues bien, Pablo estaba allí y sabía lo que había dicho el concilio. Y lo que tenía que hacer Pablo era cumplir lo que había dicho el concilio, ¿no?
Y leemos Hechos capítulo 16, versículo 3. Quiso Pablo que éste fuese con él. Se habla de Timoteo. Había un tal discípulo Timoteo y quiso Pablo que éste fuese con él. Y tomándole, ¿qué leemos? Le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares. O bien Pablo era un rebelde, o bien Pablo no se había enterado, o bien Pablo estaba diciendo blanco y después negro, porque Pablo decía que no había que circuncidarse y ahora coge Timoteo y lo circuncida. ¿Qué estaba pasando allí? Y si nos vamos a la carta a los Gálatas, vemos que cuando le pasó esto mismo con Tito, pues dijo, por mucho que digáis, Tito no se circuncida. Vemos entonces la necesidad de pasar de ser inexpertos a expertos, de dejar de ser inmaduros para ser maduros, de no tener práctica a estar muy ejercitados. Cuando esto no se da, los creyentes quedan como niños y los niños en la fe o los hermanos débiles dan muchos problemas porque normalmente el argumento que se esgrime es lo que se hizo en otra ocasión. Esto es fundamental, hermanos, para el funcionamiento de la Iglesia. Os he puesto casos en donde una misma persona, Dios mismo decía una vez esto y otra vez lo otro. Al menos en principio. Entonces no es argumento decir, el año pasado con tal persona se hizo esto y ahora con esta se hace lo otro. Es que las situaciones son completamente distintas. Es que hay que analizar las circunstancias, hay que analizar la persona, hay que analizar los objetivos, hay que analizar muchísimos factores. Y cuando se analiza todo esto y se tiene cierta experiencia y madurez, pues se puede llegar a decir cosas que parecen contrarias a lo que se dijeron en otra ocasión. Pero es necesario que todos crezcamos en esa madurez. Os pongo un ejemplo muy sencillo. Si alguien nos ofende, un hermano nos ofende, que puede suceder, por muchas causas, y no se busca la reconciliación como Dios dice, ¿por qué? Porque me enciendo muy pronto y como vaya y el otro me diga o la otra me diga otra vez cualquier cosa, voy a terminar dando voces, así que mejor me quedo en casa. O porque no voy a saber qué palabras voy a decirle. O porque temo que no entienda que voy a reconciliarme y crea que voy a reñirle y salgamos riñendo otra vez. Entonces el hermano me ha ofendido, yo no busco la reconciliación, aunque sé que el Señor me dice que la busque. ¿Y qué va a suceder en la próxima ocasión? Lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer cada uno? Asumir nuestra responsabilidad y hacer lo que Dios dice que hagamos, no ser tardos para oír. Y si nos falta gracia, pedirle gracia necesaria al Señor. Y si tenemos tiempo, orar para que el Señor prepare mi corazón y el corazón de la otra persona para cuando hablemos de este asunto. Y para esto tenemos un gran sumo sacerdote ante el cual también hemos de llevarle estos problemas. Nos olvidamos de que Cristo es nuestro sumo sacerdote y hemos de llevarle estos problemas. Señor, esto es grande para mí, demasiado grande para mí. Dame, por tanto, el dominio propio, la sabiduría, el discernimiento, la paciencia, todo lo que necesito para glorificarte en medio de este problema. Puede que alguien te grite cuando intentas ayudarle. Intentas ayudarle y te grita. Y entonces te pones a gritar tú también. Y entonces al final te sientes mal. ¿Y qué haces? Pues si pides perdón, ya habrás avanzado un poco para el próximo encuentro con otra persona, otro hermano con el que te sientas mal o tengas que gritar. Aunque no lo veamos, ya hemos avanzado un poco en la capacidad para tratar a otro. Es que no podemos avanzar si no es de esa manera, ¿verdad? Yo puedo dar muchas clases de cómo nadar y ser un experto, todos sois un experto ya de cómo hay que nadar, pero os tendréis que meter en el agua para empezar a nadar, ¿no? Por mucho que yo os haya dicho durante años acerca de cómo se nada y cómo se guarda la respiración y cómo son los movimientos. Es que es necesario de que apliquemos las cosas que conocemos. Todos tenemos que aprender y todos vamos a estar aprendiendo, si queremos, hasta el final de nuestros días. No solamente de conocimiento de la palabra, sino de nuestra relación con Dios, de nuestra relación con los hermanos, de cómo soy yo mismo, de cómo son las personas, tenemos que estar aprendiendo. Y el que no quiera aprender más, pues llegará un momento en que ya no desea aprender más y llegará un momento en que se atasque y llegará un momento en que se vuelva para atrás. Dice,
Los que han alcanzado madurez son los que por el uso tienen los sentidos espirituales desarrollados. ¿Por el uso qué significa? Pues igual que el que hace un deporte o el que es un atleta, ¿verdad? Por el uso no significa porque una vez lo hice y ya está. Significa capacidad que se adquiere poco a poco por el uso, un hábito continuado. Cuando comprobamos en una ocasión difícil que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, no cuando, como he dicho antes, me callo porque me voy a poner yo también demasiado alterado y la vamos a liar, sino cuando digo la voluntad de Dios es esta y yo la hago y compruebo el resultado de esa voluntad de Dios, pues llevándola a la práctica, entonces seguiré hacia adelante, pero si no, no maduro y entonces ni siquiera la leche me hará bien. ¿Y qué es lo que sucede cuando solamente uno toma leche y no practica? La luz que tiene no alumbra, la sal que es no sala. ¿Qué es lo que sucede? Pues que no sabe distinguir en su vida, mucho menos en la vida de los demás, el error de la verdad, lo bueno de lo malo, la guía del espíritu o la guía de Satanás, el deseo de su propia carne o el deseo del espíritu. Pasa igual que con los bebés, ¿no? Los bebés son incapaces de discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, y si le damos a elegir, ¿qué van a comer? Pues probablemente cosas que le hagan daño. No sabremos discernirlo, cuáles tienen que ser los objetivos en nuestras vidas. No sabremos discernir bien entre lo que debemos hacer y lo que debemos dejar de hacer. No sabremos discernir cuándo hay que callar o cuándo hay que hablar. No sabremos discernir qué hacer con nuestro tiempo libre, con nuestra salud, con nuestro dinero. Y Satanás está siempre muy activo para hacernos caer, incluso con cosas de la palabra. Por eso, en vez de tardos para oír, como dice Hebreos capítulo 2, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído para que no nos deslicemos, para que no vayamos para atrás. ¿Qué le pasaba al maná que se guardaba? Que criaba gusanos, ¿verdad? No se daba para que se guardara. La luz no se nos da para que la guardemos. ¿Qué pasa con la leche cuando no se digiere? Se deja fuera o la tomamos y por un problema que tengo en el estómago no se digiere, pues que se fermenta, se agria y al final termina produciéndome daño, ¿verdad? Pues no hay otro camino para la madurez en la palabra de Dios. Conoceremos, dice el profeta, y proseguiremos en conocer a Dios. Digo una última cosa por si, aunque no esté nadie presente, alguien que pertenezca al catolicismo romano puede escuchar esto en algún momento. ¿Qué clase de cristianismo hay en un sistema religioso que es contrario a lo que nos dice aquí la palabra de Dios? La palabra de Dios está diciendo que vayamos adelante, que alcancemos madurez, que no nos quedemos con leche. Y el sistema católico romano ha quitado la palabra de Dios, ha impedido durante siglos que la gente tenga la palabra de Dios, no ha animado a la gente a que conozca la palabra de Dios. ¿Qué clase de sistema de cristianismo hay ahí? Con esto termino, hermanos. Dios quiera que a ninguno de nosotros se nos digan estas cosas que aquí están puestas. O si se nos dicen, que pronto dejen de decirse, que nos dé su gracia y que nos ayude y nos bendiga en nuestros esfuerzos para que queramos seguir creciendo. Que no se nos diga, os habéis hecho vosotros a vosotros mismos tardos para oír, porque ya deberíais ser maestros después de tanto tiempo, pero tenéis necesidad de que se os vuelva a decir que la palabra de Dios hay que ponerla en práctica, que si no se pone en práctica uno retrocede, que eso es comer leche, y el que toma leche es inexperto en la palabra, porque no hace lo que la palabra dice, y no puede tener alimento sólido porque no tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pues hermanos, esto es el estancamiento espiritual que nos muestra aquí el escritor. Dios bendiga su palabra en todos nosotros para la gloria de su nombre. Que así sea.